¿Cómo funciona una inversora? Esta es la fuente que regula los 9 voltios de la inversora. El integrado 51 es el TK11840L que, en compañía del MOSFET Q53, la bobina L52, los diodos 55 y 56, cargan el filtro C69 con un voltaje cercano a 9 voltios que puede subir o bajar de acuerdo con la muestra en DC tomada de las lámparas y que entra por su terminal 1 EA-IN, entrada del amplificador de error. Este terminal invierte la información. Esto quiere decir que si la muestra sube, la fuente bajará y viceversa, lo cual tiene lógica, puesto que si las lámparas conducen más, su resistencia interna será menor. Por consiguiente, la muestra va a ser más alta y la reacción de la fuente será bajar un poco el voltaje para compensar. Este tipo de fuente recibe un voltaje de corriente continua y a partir de él entrega otro voltaje de corriente continua menor. Por esta razón se llama convertidor DC reductor. La tensión de 12 voltios, que viene de la fuente principal, entra por esta ruta. Y para que la inversora empiece a trabajar, debe recibir desde el micro una orden de encendido, que entra por aquí, hasta el pin 4 del integrado. La frecuencia a la que prende y apaga el MOSFET depende de los componentes ubicados en el terminal 7 del integrado y es fija. Y por el pin 5 sale la onda de manejo del MOSFET Q53, que es primero invertida por Q55 y luego amplificada en corriente por Q54, que es un par complementario. La energía que se genera en la bobina en forma de corriente alterna, como resultado del trabajo del transistor, es necesario almacenarla en el filtro CE69, para lo cual debe convertirse en continua a través del diodo doble T56. Al final se suman en el filtro dos componentes. Una DC, que viene directo desde la fuente de 12 voltios a través del MOSFET cuando éste conduce. Y una AC que se genera en la bobina como consecuencia del switcheo cuando el MOSFET se apaga y que es rectificada por el D56. El resultado total de esta configuración de componentes es un voltaje DC menor en la salida con respecto a la entrada, pero con excelente capacidad de corriente. La salida de la fuente sube o baja de acuerdo con el tiempo que permanezca encendido el Q53. Pero, ¿cómo puede variar el tiempo si la frecuencia de oscilación es fija? Esto se explica diciendo que el tiempo total de cada ciclo es invariable, pero el porcentaje del hemiciclo de encendido con relación al de apagado puede variar según la necesidad. Lo anterior se llama modulación por ancho de pulso. Entonces, el tiempo del hemiciclo de encendido del MOSFET será grande si el voltaje necesita subir y pequeño si necesita bajar. Recordemos que el pin por donde entra la muestra que maneja esa decisión es el 1. Y además que esa muestra es un reflejo de la cantidad de voltaje, corriente y resistencia interna de las lámparas. Por tanto, es un control muy importante. ¿Y qué pasa si en alguna parte del circuito inversor se presenta un corto? Si hay un corto, el TK11840 lo detecta cuando la información que llega a su pata 1
cae de 0.5 voltios, que es su voltaje normal, a 0 o casi 0 voltios. En ese mismo instante empieza a cargarse desde una fuente interna el condensador pegado a su terminal 2, SCP, Short Circuit Protection. Si el corto no cesa antes de que el condensador supere 0.75 voltios, el integrado apaga la fuente completamente. El tiempo de carga del condensador es sumamente rápido y por tanto difícil de detectar con un multímetro. En este caso, el televisor sigue funcionando con audio, pero la pantalla será completamente negra, porque falta la iluminación de lámparas. Para hacer que vuelva a activarse la fuente, basta en este modelo con cambiar de canal, ya que entonces el micro reinicia la orden de activación del terminal 4 del integrado. Este museo es uno de los pocos lugares en este mundo donde pueden reunirse los de control. Ahora veamos cómo se hace la detección de lámpara abierta, OLP. En esta, como en cualquier inversora, el funcionamiento se sujeta a que todas las 4 lámparas estén conectadas y funcionando. Si falta alguna, la fuente de 9 voltios dejará de funcionar y por tanto la pantalla quedará permanentemente oscura. Para asegurarlo, el retorno de cada lámpara está conectado a uno de 4 switches que forman una serie. Mientras la inversora esté funcionando, los 4 switches deben estar cerrados. Si alguno deja de estarlo, significa que no existe el retorno de la respectiva lámpara y la inversora se apaga. El circuito funciona así. Tenemos un transistor, el Q57, que tiene su base conectada entre los 12 voltios y tierra a través de un par de resistencias de 100K, R82 y R83. Y el colector del transistor va a la pata 1 del TK11840L. Si la fuente se